A continuación, vamos a presentar lo más relevante del protorracionalismo y las vanguardias decimonónicas. El protorracionalismo es un momento de la arquitectura que abarca desde 1910 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Se diferencia del Art Nouveau porque rechazó la morfología y se redujo a una geometría simple. Tiene en cuenta la problemática sociocultural que se desarrolló en la tecnología y en la urbanística. El inicio del protorracionalismo puede atribuirse al Palacio Stoclet, construido por Hofmann en Bruselas, con el empleo de las nuevas técnicas y la idea del arte para todos. Las formas tendían a simplificarse, buscando un lenguaje arquitectónico más puro, donde la construcción y el esqueleto del edificio se hicieron visibles y estéticamente significativos. Las vanguardias decimonónicas fueron aquellos movimientos artísticos y arquitectónicos innovadores de finales del siglo XIX y siglo XX, que se gestaron como reacción al academicismo y al historicismo predominantes hasta ese entonces, explorando nuevas formas de expresión en el arte. Los movimientos de vanguardia del siglo XX incluyen al impresionismo como iniciador e inspiración de demás movimientos futuros, tales como el fauvismo, que floreció aproximadamente entre 1904 y 1908. Se centró en la liberación del color usándolo de manera arbitraria, intensa y emotiva, en lugar de imitar la realidad. El expresionismo surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. Buscó la expresión subjetiva de la experiencia interna y emocional del artista. Por su parte, el cubismo, desarrollado en París entre 1907 y 1914, principalmente por Pablo Picasso y Georges Braque, transformó radicalmente la representación de la realidad al fragmentar los objetos en formas geométricas y representarlos desde múltiples perspectivas simultáneamente en un solo plano. El futurismo, iniciado en Italia en 1909, glorificó la modernidad, la velocidad, el dinamismo, la tecnología y la violencia. El dadaísmo surgió en Zúrich, Suiza, en 1916 como respuesta al horror y el sinsentido de la Primera Guerra Mundial. Fue un movimiento antiarte que rechazó la lógica, la razón y las convenciones estéticas. Abrazó lo irracional, lo absurdo y la provocación. Adolf Loos nació el 10 de diciembre de 1870 en Brno, en la región de Moravia. Se desempeñó como arquitecto. En 1899 revolucionó la arquitectura vienesa con la construcción del Café Museum, pues la decoración del café se distinguía de la de sus contemporáneos, más ornamentales, por su simplicidad y funcionalidad. Es considerado uno de los precursores del racionalismo arquitectónico. A raíz de sus postulados, polemizó con los modernistas que formaban la denominada Secesión de Viena y que sostenían un punto de vista antagónico de la arquitectura, así como con los tempranos defensores de la modernidad arquitectónica. Su arquitectura buscaba ser práctica, duradera y bien construida, con especial atención a los materiales nobles y de calidad. Para Loos, la arquitectura es distinta de las artes aplicadas, por considerarla la madre de todas ellas, e introdujo un nuevo concepto en sus obras, el Raumplan. El concepto del Raumplan consiste en que Loos diseñaba cada una de las habitaciones, cada uno de los espacios, conforme a la función que iban a desempeñar. Afirmaba que un dormitorio, por ejemplo, no tiene la misma importancia que una sala de estar, que es un espacio de representación. De la importancia de las habitaciones dependía su tamaño o la altura del techo. Uno de sus mayores aportes ha sido su ensayo Ornamento y Delito, que fue publicado en 1913. En él Loos explica su filosofía, describiendo cómo la ornamentación puede tener el efecto de hacer que los objetos pasen de moda y por lo tanto queden obsoletos. Se dio cuenta de que era un crimen desperdiciar el esfuerzo necesario para agregar ornamentación, cuando la ornamentación haría que el objeto pronto pasara de moda. Loos introdujo un sentido de la inmoralidad del ornamento, describiéndolo como degenerado, su supresión como necesaria para regular la sociedad moderna. El ensayo fue una crítica mordaz contra el movimiento Art Nouveau y las artes decorativas de la época, que Loos consideraba superficiales y regresivas. Sus ideas fueron fundamentales para la Bauhaus y ayudaron a definir la ideología de la arquitectura moderna, que adoptó la máxima de la forma sigue a la función y el minimalismo. Entre sus obras totalmente vanguardistas y tendentes a la eliminación ornamental se encuentran tres principales: la sastrería Goldmann y Salach, también conocido como Casa Loos, construida en Viena en 1910.
Es un edificio situado frente al Hofburg, el palacio barroco de Habsburgo, por lo que establece una lucha visual. Este edificio es uno de los exponentes del modernismo. En el interior del edificio, Loos intenta una flexibilidad en el espacio. Tiene desniveles, el contorno y las formas vienen determinadas por el espacio, o el funcionalismo. La casa Steiner de 1910, también en Viena, se da un importante juego geométrico, con terrazas escaloneadas. Le Corbusier se interesará por las obras de Loos más tarde. Tiene una completa desornamentación exterior. La cubierta es un cuarto de circunferencia. Tiene asimetría y frecuentes desniveles. En la fachada se ve nivel y medio, pero por detrás hay 3. La desnudez de la fachada se cubre con la vegetación. En la planta baja existe un espacio social principal, que incluye una sala de estar integrada con un jardín interior, comedor, sala de música y biblioteca. En las plantas superiores están destinadas a funciones de servicio, como la cocina, la zona del personal y la despensa. Los diferentes ambientes se organizan de manera eficiente, con dimensiones ajustadas para su función específica. En la casa Tristán Tzara de 1926, presenta fachada de 5 pisos. Está dividida en 2 partes simétricas, la inferior acabada en piedra y la superior revocada. Tiene grandes muros con ventanas relativamente pequeñas, que le dan una presencia casi cultural. Aplica el concepto de round plan y se limita solo al revestimiento de los pilares con planchas atornilladas de madera contrachapada. Los talleres vieneses, fundados en 1903 en Viena, fueron un movimiento decisivo en la transición del Art Nouveau hacia el diseño moderno. Surgieron como una respuesta directa a la industrialización, que estaba llenando el mercado con objetos producidos en masa, baratos y sin cuidado estético. Frente a esto, los talleres defendieron una idea completamente distinta, que el arte debía formar parte de la vida cotidiana y que cada objeto, por pequeño que fuera, debía tener diseño, belleza y calidad artesanal. Su principio central era la obra del arte total. Eso significaba que un proyecto debía pensarse de manera integral. La arquitectura, los muebles, los textiles, los utensilios, hasta los detalles decorativos tenían que dialogar entre sí para formar una unidad estética. La Casa Clotet, en Bruselas, es el ejemplo más claro de esta visión, un espacio donde todo fue diseñado especialmente para esta vivienda, logrando un ambiente armonioso y coherente. Estéticamente, los talleres vieneses se alejaron de las curvas orgánicas del Art Nouveau para adoptar una imagen más geométrica, ordenada y refinada. Predominaron las líneas rectas de las cuadrículas y los patrones repetitivos, siempre acompañados de una ornamentación racional que buscaba el equilibrio antes que la exuberancia. Sus objetos eran elegantes, precisos y hechos con materiales nobles como maderas finas, porcelana, metales pulidos y textiles de gran calidad. Otra característica fundamental fue su organización interna. Funcionaban como un taller interdisciplinario donde arquitectos, diseñadores gráficos, ceramistas, ebanistas y joyeros trabajaban juntos. Cada pieza llevaba un monograma que identificaba al diseñador y al artesano, mostrando la unión entre la idea y su ejecución. Esta manera de trabajar elevó la calidad de los productos y los hizo famosos internacionalmente, aunque también los volvió costosos y difíciles de competir en la industria masiva. Uno de los miembros más influyentes fue Joseph Hoffmann, arquitecto, diseñador y cofundador del movimiento. Discípulo de Otto Wagner, Hoffmann adoptó una estética basada en la pureza geométrica, el orden visual y la funcionalidad clara. Fue uno de los principales defensores del concepto de la obra de arte total, y su estilo se reconoce por el uso constante de cuadrículas y volúmenes simples. Entre sus obras más representativas se encuentra el Palacio Stocklet, su obra maestra donde aplicó de forma extrema la integración entre arquitectura y diseño interior. También destacan el Sanatorio Prugsdorf, considerado un hito del protorracionalismo, el Sillón Cubus, que se convirtió en un icono del diseño moderno, y el Pabellón de Austria, en la exposición Werkbund de 1914, que sintetiza su estilo elegante y disciplinado. Otro pilar importante fue Koloman Moser, un diseñador sumamente versátil que trabajó en gráfica, mobiliario, textiles, cerámica, joyería y objetos decorativos. Moser fue clave en la construcción de la identidad visual de la Secesión de Viena, gracias a su trabajo en la revista Versacrum, donde desarrolló composiciones geométricas delicadas y un uso innovador de la tipografía. Entre sus obras más destacadas se encuentran los vitrales de la iglesia Seehof, un ejemplo de su estilo geometrizado y elegante. El famoso cartel de la 13ª exposición de la Secesión de 1902, que se volvió un símbolo del movimiento, y su amplia producción para la Wien Werkstatt, marcada por patrones precisos, repetitivos y armónicos. Su enfoque contribuyó a definir la estética moderna vienesa y consolidó la reputación del taller. Peach no solo diseñó objetos,
También creó el interior de la sucursal de la Workstate en Zurich en 1917, concibiéndolo como una obra de arte total, llena de fantasía. Su impacto fue enorme. Dagobert Page le dio a la Wiener Workstate un lenguaje visual de gran riqueza ornamental que definió sus últimas etapas. Dagobert Page nació en St. Michael y estudió arquitectura en Viena. Aunque su carrera se desarrolló principalmente como diseñador, ingresó a los talleres vieneses en 1915, por invitación de Hofmann, en un momento en el que el movimiento necesitaba revitalizar su estilo y su producción. Page cambió con la geometría estricta del periodo inicial, aportando una estética fantástica y libre, profundamente influenciada por el rococó, el barroco austriaco y motivos orgánicos. Este estilo más rico y expresivo se convirtió en el sello del periodo tardío de la Workstate. Aunque murió muy joven, su talento fue inmenso. Produjo varios objetos en una amplia gama de materiales, desde platería escultural, textiles y joyería, hasta papeles pintados y mobiliario. Entre sus obras más icónicas destacan sus diseños textiles y de papel tapiz, con patrones rítmicos y detallados como Walken, The Nubes, que incluso anticiparon la estética del Art Deco. También es famoso por sus marcos de espejo tallados, que parecían exuberantes composiciones rococó, y por la caja joya de marfil. Karl Otto Scheska nació en Viena, estudió en la Academia de Bellas Artes y trabajó junto a Hofmann y Moser desde el periodo de la Secesión. Se destacó como ilustrador, diseñador gráfico y creador de objetos decorativos con gran sensibilidad narrativa y ornamental. Su contribución fue una visión intermedia, respetó la geometría y la claridad visual, características del primer periodo del Workstate, pero la integró con elementos narrativos y simbolistas que enriquecieron la obra. Su pieza más famosa y considerada fue su obra maestra de diseño gráfico, es la ilustración de Die Nibelungen, el Cantar de los Nibelungos, publicada en 1909. Este libro fue uno de los más importantes del Jugendstil. Scheska lo concibió como su obra de arte total, diseñando cada aspecto, las ilustraciones, la tipografía, las guardias y la cubierta, resultando ser un estilo heroico, ornamental y asombrosamente detallado. Su talento gráfico se aplicó a grandes proyectos de la Werkstatt. Él diseñó el icónico póster del Cabaret Fledermaus en 1907, con una figura estilizada que evocaba los azulejos cerámicos del interior del local. Fue también un refinado creador de joyas y orfebrería entre 1904 y 1907. Sus piezas son notables por su complejidad técnica, el uso de esmalte y una imaginería fantástica, casi medieval, pero ejecutada con una sensibilidad moderna y geométrica. Finalmente, su habilidad para el patrón se extendió a los textiles, como se ve en el diseño de la tapicería de las sillas utilizadas en el edificio Post-Parkhaus de Otto Wagner. Karl Otto Scheska fue sin duda el artista que mejor representó la dimensión gráfica de los talleres vieneses. Por su parte tenemos a Joseph Frank, un arquitecto y diseñador vienés que se convirtió en una figura clave para el diseño escandinavo. Desde temprano se distanció del estilo rígido de su época y defendió una arquitectura más acogedora, orgánica y pensada para la vida cotidiana. Uno de sus aportes más importantes fue el Werkbüchersammlung de Viena, un proyecto experimental de 1932 donde fungió como director artístico. Frank reunió más de 30 arquitectos de vanguardia, incluyendo a Adolf Loos, Gary Redbell y Richard Neutra, para diseñar casas modelo que mostraban distintas formas de vivir la modernidad. A diferencia de propuestas más estrictas, este asentamiento proponía un modernismo variado, flexible y centrado en la comodidad del usuario, convirtiéndose en la respuesta más humana frente a la rigidez del movimiento moderno alemán. Su carrera dio un giro decisivo cuando emigró a Suecia en los años 30. En Sventen desarrolló muebles, lámparas y textiles icónicos, como patrones como Brasil o Manhattan, que rompían con la geometría fría del Bauhaus. Por otra parte, también destacan la Villa Ver, considerada su obra maestra, y su participación en la Museumshaus-Siedlung de Stuttgart, donde ya mostraba un modernismo más cálido y adaptable. Por otra parte, tenemos a Gustav Klimt, uno de los artistas más importantes del modernismo vienés.
Nació en 1862 en una familia modesta, hijo de un grabador de oro, algo que marcaría para siempre su gusto por la ornamentación. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Viena y comenzó su carrera decorando teatros y edificios, todavía dentro de un estilo académico muy tradicional. Su transformación llegó en 1897, cuando cofundó la Asociación Vienesa, un movimiento que buscaba romper con las reglas del arte oficial y abrir paso a nuevas ideas más simbólicas, decorativas y expresivas. En esos mismos años surgieron los talleres vieneses, con los que Klimt mantuvo una relación estrecha. Aunque no fue miembro formal, su estilo lleno de patrones, líneas curvas y oro influyó directamente en el diseño de textiles, muebles y objetos creados por la Wiener Werkstatt. Su vínculo con la diseñadora Emily Floch reforzó este intercambio entre pinturas y diseño. Durante su famoso periodo dorado, Klimt creó sus obras más conocidas. El beso, quizás su pintura más icónica, representa una unión entre amor, erotismo y espiritualidad, rodeada de un intenso fondo dorado. El retrato de Adele Bloch, conocido como la Dama de Oro, destaca por su increíble uso de patrones geométricos y su ornamentación casi hipnótica. Otras obras como Judith I, Danae o El Árbol de la Vida muestran su interés por el simbolismo, la sensualidad y la fusión entre arte y decoración, influido por mosaicos bizantinos y motivos orientales. En sus últimos años adoptó un estilo más suelto y colores más vivos, pero siempre mantuvo esa búsqueda de belleza ornamental. Klimt murió en 1918, dejando una obra que conecta pintura, diseño y artes decorativas de una manera única en la historia del arte. El Deutscher Werkbund fue una federación alemana fundada en 1907 que surgió del deseo de mejorar la eficiencia de la producción industrial y elevar la calidad del diseño en Alemania. Esta organización buscaba unir el arte, la industria y la artesanía para crear productos modernos, funcionales y competitivos a nivel internacional. Su lema, Vom Sofakisten zum Stadion, desde los cojines del sofá hasta el urbanismo, reflejaba su amplio campo de visión que abarcaba desde los objetos domésticos hasta la planificación de ciudades. Entre sus miembros destacaron figuras fundamentales del diseño y la arquitectura moderna como Walter Gropius, Mies van der Rohe y Peter Behrens. El Werkbund nació en un contexto en el que Alemania enfrentaba los efectos de la industrialización. Existía una preocupación por el diseño y por la calidad de los productos nacionales, lo que impulsó la idea de que el arte aplicado podía elevar tanto la vida cotidiana como la competitividad económica. Su fundación fue impulsada por Muthesius, Naumann y Richard, quienes buscaban integrar la creatividad artística con los avances tecnológicos. A esta iniciativa se sumaron arquitectos y diseñadores importantes provenientes de movimientos como el Art Nouveau y las diversas asociaciones europeas. El Werkbund estuvo influenciado por movimientos como el Art and Craft británico y la arquitectura norteamericana. A su vez, influyó directamente en la creación de la Bauhaus y en la evolución del diseño industrial y arquitectónico del siglo XX. Su enfoque en la funcionalidad, la simplicidad y la integración entre arte y técnica transformó para siempre la forma de concebir los objetos y los espacios. Sus objetivos principales se centraban en mejorar el diseño alemán mediante productos hechos a máquina, pero con estética cuidada, promover la educación en temas de diseño, fomentar la colaboración entre disciplinas y demostrar que los objetos bien diseñados podían contribuir al desarrollo cultural y económico del país. Muthesius, especialmente, creía que el diseño tenía un impacto moral y social y que debía orientarse hacia la funcionalidad, la simplicidad y la modernidad. Uno de los desarrollos más significativos dentro del Werkbund fue el trabajo de Peter Behrens con la empresa AEG, donde creó la primera identidad corporativa y moderna, y diseñó productos industriales como lámparas, ventiladores y edificios icónicos. Su fábrica de turbinas marcó un antes y un después al combinar acero, vidrio y formas monumentales que anunciaban el futuro de la arquitectura funcionalista. Durante estos años, el Werkbund también organizó conferencias, produjo publicaciones y debatió sobre la relación entre estética, industria y tecnología. En 1914 se realizó la primera gran exposición del Werkbund en la ciudad de Colonia. Allí se presentaron propuestas innovadoras como la fábrica modelo de Walter Gropius, el teatro Werkbund diseñado por Henry van de Velde y el pabellón de cristal de Bruno Taut.
que anticipaba la arquitectura expresionista. La muestra reunió estilos diversos desde los últimos estilos del Art Nouveau hasta los primeros pasos del racionalismo moderno, mostrando la variedad y el potencial del diseño alemán. Como principales arquitectos, en primer lugar tenemos a Bruno Taut, que fue un arquitecto alemán y una de las figuras más destacadas del expresionismo arquitectónico. Entre sus obras más destacadas tenemos el Pabellón de Cristal, que se trata de una cúpula geodéstica con paredes de ladrillo y prismas de vidrio. En segundo lugar tenemos la urbanización de la Herradura, que se trata de un fraccionamiento de departamentos en forma de herradura. Los proyectos de arquitectura alpina se trata de estructuras monumentales cristalinas construidas en los Alpes. El edificio Wallstar Karl Lehing es otro de los grandes proyectos de viviendas en Berlín. Como segundo arquitecto tenemos a Hermann Muthesius, que fue un arquitecto y escritor diplomático y crítico alemán. Entre sus obras se encuentra la Casa Freudenberg, que es una vivienda en Berlín que sirvió como un prototipo de su ideal de arquitectura doméstica racional. La Casa Neuhaus es un ejemplo temprano de su diseño de casas, mostrando una estructura lógica y una estética simple y funcional. Además, la Casa Muthesius, su propia casa concebida como un manifiesto de su propio estilo. El conjunto de viviendas Hellerau contribuyó a la planificación de esta ciudad-jardín, promoviendo la calidad de vida a través de diseño de casas sencillas y bien construidas. Por último, La Reforma del Hogar Inglés es un libro que sentó las bases ideológicas para promover la necesidad de una vivienda moderna. El arquitecto Peter Behrens fue un arquitecto y diseñador alemán que es famoso por ser el primer diseñador industrial corporativo del mundo. Entre sus obras más relevantes se encuentra la nave de turbinas en AEG, considerada el primer edificio industrial moderno, utiliza acero y vidrio para crear una forma monumental. Su propia casa, la Casa Behrens, es la colonia del artista donde mostró su estilo a temprano y teniendo una simplificación geométrica. El edificio de oficinas Mannesmann es un edificio de oficinas que equilibró la tradición formal con la modernidad. La embajada alemana en San Petersburgo tiene un diseño neoclásico y sobrio. El edificio técnico de Hoch es un gran complejo industrial con elementos expresionistas que muestra su gran capacidad para diseñar. El arquitecto, diseñador industrial y pintor belga Henry van de Velde fue una figura clave en la difusión de las ideas de la unidad del arte y la funcionalidad en Alemania. Entre sus obras más reconocidas tenemos el Teatro del Werkbund, un edificio con una estética orgánica y expresionista. El Museo Kröller-Müller es un museo de arte con un diseño sobrio y elegante, conocido por su integración con el paisaje circundante. Su propia residencia, la Casa Blumenwerf, considerada una de las primeras obras del estilo Art Nouveau. La Biblioteca de la Universidad de Gante es un edificio académico de diseño robusto y funcional. Y por último, el edificio de la Escuela de Arte de Weimar es una obra que encarna su visión de una escuela de artes aplicadas donde se unan la enseñanza y el taller. Walter Gropius fue un arquitecto alemán que comenzó su carrera trabajando en el estudio de Peter Behrens. Pronto destacó por su visión de unir arte, técnica e industria. Entre sus obras más relevantes se encuentra la Fábrica Fagus, una revolucionaria por su uso de la piel de vidrio en las esquinas. La fábrica modelo fue un manifiesto del modernismo temprano, destacando su innovadora escalera circular totalmente acristalada. Edificios de Bauhaus. El manifiesto construido de su escuela, caracterizado por sus formas geométricas, fachadas de vidrio y funcionalidad extrema. Su propuesta para el concurso de Chicago Tribune, un diseño conceptual de un rascacielos totalmente racionalizado. La Casa Gropius, su casa en Estados Unidos, una casa elaborada con los materiales y la tradición de Nueva Inglaterra.